Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este videoprograma vamos a comentar un tema. Vamos a hablar de un personaje muy famoso, filósofo. Estamos hablando de Pitágoras. Pero hay tres preguntas en este tema que vamos a abordar. La primera pregunta es: ¿por qué le pusieron el nombre de Pitágoras? La segunda pregunta es: ¿qué relación tiene Jesucristo y Pitágoras? ¿Existe un paralelismo entre la vida de Pitágoras y la vida de Jesús? Y la tercera pregunta son los 10 famosos aforismos que ponía Pitágoras en su escuela. Vamos a abordar la primera pregunta. Es: ¿por qué le llamaron Pitágoras? Bueno, vamos a situarnos en la vida de Pitágoras, ¿no? En sus circunstancias. Antes de nacer, digamos que su padre, que se llamaba Nesarchus, y su esposa, su madre Partenis, decidieron consultar al oráculo para saber si las Parcas eran favorables para su viaje de regreso a Siria. Cuando la pitonisa, la profetisa de Apolo, se sentó en el trípode dorado, encima de la enorme entrada de aire del oráculo, en lugar de responder a la pregunta que le habían formulado, dijo a Nesarchus que su esposa estaba encinta y que daría luz a un hijo que estaba destinado a superar a todos los hombres en belleza y sabiduría, y que a lo largo de su vida contribuiría mucho al bien de la humanidad. Claro, el padre de Pitágoras quedó tan impresionado por la profecía que cambió el nombre de su esposa por el de Pitais, en honor de la pitonisa. Cuando nació el niño en Sidón, en Fenicia, fue como había dicho el oráculo: es un varón. Tanto la madre como el padre lo llamaron Pitágoras, convencidos de que había sido predestinado por el oráculo. De ahí viene Pita, de pitonisa, en honor a la pitonisa que le profetizó esa profecía, ¿no? Valga la redundancia. La segunda pregunta era si existe un paralelismo entre la vida o cómo surgió la anunciación de Jesús y de Pitágoras. Pues la respuesta es afirmativa. Digamos que la primera circunstancia sorprendente en la que coincide la historia de Pitágoras y la de Jesús es que los dos eran oriundos, o sea, eran casi del mismo país, ¿no? Pitágoras había nacido en Sidón y Jesús en Belén, dos ciudades que están en Siria. El padre de Pitágoras, al igual que el de Jesús, San José, se enteró por una profecía de que su esposa iba a tener un hijo. Ese es el denominador común, ¿no? Digamos, de los dos personajes grandes de la historia. Entonces, serían grandes benefactores, ¿no? Para la humanidad, ¿no? Los dos nacieron pues cuando sus madres estaban de viaje lejos del hogar.
José y su esposa María habían ido a Belén por una cuestión de impuestos, y el padre de Pitágoras había viajado desde Samos, su lugar de residencia, a Sidón por sus intereses mercantiles. Digamos que Pitasis, la madre de Pitágoras, tuvo una relación con un espectro o fantasma del dios Apolo, que es el dios del sol. Aquí hay un paralelismo. Debía de ser, sin duda, pues el Espíritu Santo, ¿no? que llaman en la Biblia, ¿no? En cuanto a la anunciación de María por un ángel, ¿no? Después se le apareció al esposo, al padre de Pitágoras, y le dijo que no debía tener relaciones con su esposa durante el embarazo, o sea, igual que la historia misma que la de Jesús y María. Por estas circunstancias peculiares, a Pitágoras lo conocían igual que a Jesús, como el Hijo de Dios, y la multitud suponía que estaba bajo la influencia de la inspiración divina, que era como un Dios, ¿no? Este filósofo famosísimo nació entre el año 600 y el 590 a.C. y se calcula aproximadamente que vivió casi 100 años. Y por último vamos a abordar la última pregunta, que es, o más que pregunta, sería, bueno, ¿cuáles son los 10 aforismos que ponía en su escuela Pitágoras? Dice así, y leo textualmente: en lugar de transitar por vías públicas, recorre los caminos menos frecuentados. Esto quiere decir que quienes deseen alcanzar la sabiduría la deben buscar en solitario, a nivel personal, no a nivel grupal, sino cada uno para sí mismo, ¿no? Cada uno haciendo su trabajo personal. Ese es el primer aforismo que Pitágoras pues ponía en su escuela. El segundo aforismo dice así: domina tu lengua por sobre todas las cosas como hacen los dioses. Este aforismo advierte que las palabras, en lugar de manifestarte, te tergiversan, y por eso, cuando uno no sabe qué decir, siempre le conviene callar. Es decir, más vale estar en silencio cuando vas a decir algo que a lo mejor puede poner tus palabras en entredicho, o en coherencia, o en controversia. Más vale estar en silencio y escuchar en esos temas en el cual esa persona pues no va o no puede no puede aportar algo coherente o algo sustancial, ¿no? El tercer aforismo dice así: cuando sople el viento, adora el sonido. Con esto Pitágoras recuerda a sus discípulos que el mandato divino se escucha en la voz de los elementos, o sea, en los 4 elementos principales: tierra, agua, fuego y aire. También hay un sexto elemento, que es el éter, que digamos que es la sustancia divina o el aire divino, o digamos eso que no podemos ver pero que está ahí, ¿no? Esa energía sutil, esa energía cuántica, ¿no? Entonces continúa diciendo que todas las cosas de la naturaleza manifiestan mediante la
la armonía, el ritmo, el orden o el procedimiento, que son los atributos de la divinidad. El cuarto aforismo dice así: ayuda a los demás a levantar una carga, pero no a apoyarla en el suelo. Esto indica al estudiante que colabore con el diligente, pero que jamás asista a aquellos que pretenden eludir sus responsabilidades, porque alentar la indolencia constituye un pecado grave. El quinto aforismo versa así: no hable sin luz sobre cuestiones pitagóricas. Pitágoras advertía al mundo que no se debe tratar de interpretar los misterios divinos ni los relatos de las ciencias sin la iluminación espiritual e intelectual, a nivel espiritual y a nivel mental. El sexto dice así: si te has marchado de tu casa, no regreses, porque las furias irán contigo. Con estas palabras, Pitágoras advierte a sus seguidores que quien se ponga a buscar la verdad y, tras aprender parte del misterio, se desanime e intente regresar a su estado anterior de vicio e ignorancia, padecerá mucho, porque es preferible no saber nada sobre la divinidad que aprender un poco y detenerse sin llegar a saberlo todo. Es decir, una vez que estás iniciado en el camino espiritual, no hay vuelta atrás, porque si tú vuelves atrás y utilizas esa sabiduría pues para los vicios, para, digamos, en definitiva, para hacer el mal, pues más vale que no sepas nada, que sepas algo y lo utilices para mal, o lo utilices de forma no favorable, ¿no? Ni para ti ni para los demás. El séptimo aforismo dice así: alimenta un gallo, pero no lo sacrifiques, porque es sagrado para el sol y la luna. Bueno, esto quiere decir, este aforismo oculta dos lecciones muy importantes. La primera es una advertencia contra el sacrificio de seres vivos a los dioses, porque la vida es sagrada y nadie debe destruirla, ni siquiera pues para hacer una ofrenda a la divinidad, ¿no? Y la segunda pues advierte pues que el cuerpo humano, al que aquí se hace referencia como un gallo, es sagrado para el sol, entre paréntesis Dios, ¿no? Y para la luna, que simboliza la naturaleza, y se debe pues proteger y conservar como el medio de expresión más precioso que tiene el hombre. Pitágoras también prevenía a sus discípulos contra el suicidio. El octavo aforismo dice así: no recibas golondrinas en tu casa. Con esto advertía a quien va en pos de la verdad que no debe permitir que entren en su cabeza pensamientos dispersos, pues ni que entren en su vida personas ineficaces, ¿no? Siempre debe estar rodeado de personas racionales y de trabajadores aplicados. Yo también le puedo añadir gente pues que practica la espiritualidad, ¿no? O para elevar su conciencia, ¿no? El noveno aforismo dice así: no ofrezcas fácilmente a nadie tu mano derecha. Así se advierte al discípulo pues que se guarde sus consejos y no brinde sabiduría ni conocimientos, que simboliza pues su mano derecha, ¿no?, a los que son incapaces de apreciarlos.
En este caso, la mano representa la verdad, que levanta a quienes han caído por ignorancia, pero como muchos de los impenitentes no desean la sabiduría, ¿no? Cortarán la mano que les tiende con generosidad. El tiempo es lo único pues que puede redimir a las masas ignorantes, ¿no? Es cuestión de tiempo, tiempo al tiempo. Y el 10º aforismo y último versa así: cuando te levantes de la cama, estira las sábanas para borrar las huellas de tu cuerpo. ¿Qué simbolizaba o qué quiere decir Pitágoras? Pues Pitágoras instruía a sus discípulos que habían pasado del sueño de la ignorancia al despertar de la inteligencia, para que suprimieran todos los recuerdos de su anterior oscuridad espiritual. Y añade más, porque un hombre sabio, al pasar, no deja atrás de sí ninguna forma que alguien menos inteligente, al verla, vaya a usar como molde para fabricar ídolos. Con esto finalizo este videoprograma. En los siguientes videoprogramas continuaremos con el tema transpersonal, con la psicología transpersonal. Podéis suscribiros a mi canal, que se llama Emilio Saint Germain. Mi página web, blog, es www.energiatranspersonal.com y mi correo electrónico es emilio@energiatranspersonal.com. Darle un like, compartirlo y suscribiros a mi canal. Despedirnos diciendo, como siempre, que nada es casualidad, todo es causalidad. Un abrazo.